Hay casas que no están vacías, no porque haya alguien dentro, sino porque algo nunca se fue. Esta historia no trata de fantasmas, trata de algo peor, algo que crece en silencio, algo que observa, algo que espera, y cuando finalmente decide salir, ya es demasiado tarde para correr. Esta es la historia de lo que vive dentro de las paredes. Daniel tenía 9 años, y como todos los niños, le tenía miedo a la oscuridad. Pero ese no era su verdadero problema. El verdadero problema era que la oscuridad parecía tenerle miedo a él. No empezó con un ruido, empezó con un silencio, demasiado perfecto. Daniel lo notó una noche. La casa dejó de sonar. No había viento, no había tuberías, ni siquiera el crujir de la madera. Era como si algo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces ocurrió algo peor. Ese silencio empezó a moverse lentamente, recorriendo las paredes, como si algo estuviera escuchando desde dentro. Sus padres dijeron que era imaginación. Siempre lo dicen, porque aceptar la verdad significaría aceptar que algo vive con ellos. La encontró, por accidente, o al menos eso fue lo que él creyó. Era pequeña, una línea delgada, casi perfecta, como si alguien la hubiera dibujado desde dentro. No estaba ahí antes. Daniel lo sabía, porque esa pared era lo último que veía antes de dormir, y esa noche la pared lo estaba mirando de regreso. Se acercó, no porque quisiera, sino porque algo lo estaba llamando sin hacer sonido. La grieta no era profunda, pero tampoco era superficial, era incorrecta, como si no perteneciera a este lugar. Daniel estiró la mano, dudó, y entonces tocó la pared. La superficie estaba tibia, no fría como el yeso, tibia como piel, y entonces la grieta se abrió un poco más, no se rompió, no crujió, se separó, como si estuviera respirando. Daniel no gritó, no se movió, porque en ese instante vio algo dentro. No una forma, no un rostro, algo peor, movimiento, que no debía existir en la oscuridad. Y justo cuando intentó apartarse, algo tocó su dedo desde el otro lado. No era una mano, era demasiado larga, demasiado delgada, y se movía como si estuviera aprendiendo a ser humana. Daniel retiró la mano de golpe, pero la sensación no se fue, porque lo que lo había tocado no estaba frío, estaba respirando. La voz llegó después, siempre llega después, porque primero necesita aprenderte. No sonaba distorsionada, no era demoníaca, era perfecta, demasiado perfecta. Era la voz de su madre, llamándolo desde un lugar donde su madre no estaba. Y eso fue lo que rompió todo. Las casas recuerdan, no como nosotros, no en imágenes, sino en restos, ecos, marcas, fragmentos de lo que quedó atrapado. Y en esa casa, nada,
se había ido realmente. No rompió la pared, no la destruyó, la utilizó como si fuera parte de su cuerpo, y cuando salió, no parecía un intruso, parecía alguien que siempre había vivido ahí. No era un visitante, era la casa, o lo que la casa se había convertido, algo que no necesitaba puertas, porque ya estaba en todas partes. Intentaron irse, siempre lo intentan, pero hay lugares que no permiten despedidas. La casa no los atrapó, los absorbió, lentamente, sin violencia, como si nunca hubieran estado afuera. Después, todo volvió a la normalidad, siempre vuelve. La casa se ve tranquila otra vez, esperando, paciente, porque sabe algo que tú ahora también sabes. Siempre llega alguien nuevo. Si estás escuchando esto, ya es tarde para olvidarlo, porque el miedo más peligroso no es el que ves, es el que se queda contigo cuando apagas la luz. Esta noche, cuando el silencio llegue, no te acerques a las paredes, no escuches, no respondas, porque si algo te llama por tu nombre, no será para ayudarte. Bienvenido a Crónicas del Más Allá. Antes de que te vayas, hay algo que deberías saber. Durante la investigación de esta historia, hubo un detalle que nadie pudo explicar. En varias casas antiguas, donde las familias reportaban escuchar voces dentro de las paredes, los inspectores encontraron algo que no estaba en los planos originales. Espacios vacíos, huecos entre muros, demasiado pequeños para ser habitaciones, pero demasiado grandes para ser ignorados. Y lo más inquietante es que en algunos de esos espacios había marcas, no de herramientas, no de animales. Eran como si algo hubiera intentado salir desde dentro. Así que esta noche, cuando apagues la luz, recuerda esto. No sabes realmente qué tan gruesas son tus paredes, ni qué podría estar esperando del otro lado.